Noboa no solo ha atribuido los apagones a circunstancias ambientales, sino que ha acusado de un supuesto sabotaje a tal grado que pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía. A partir del mediodía de hoy, se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias. Y también a la del Ministerio de Energía y Minas, para cumplir con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto y garantizar que el sistema energético pueda sostenerse durante este periodo crítico. Se intensifican los apagones en Ecuador y Daniel Noboa ha llamado a México pidiéndole una reunión urgente para ver si podemos fiarle otros envíos de hidrocarburos. Pero Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, no tiene dinero para pagarle a México. Se están quedando sin agua, sin energía eléctrica y sin combustible. Si usted está viendo que ahora hay varios apagones en el país, prepárense, porque todas las noches posiblemente hayan cortes energéticos y además los precios de los combustibles como las gasolinas van a comenzar a subir. México tiene en sus manos el poder resolver este problema en Ecuador, pero su presidente no quiere disculparse con el gobierno mexicano. Es decir, que si Daniel Noboa mañana quisiera hablar en cadena nacional y pedirle perdón a México, probablemente tenga acceso a todos los petróleos mexicanos y vuelva a restablecer los sistemas energéticos. ¿Qué está provocando los apagones en Ecuador? ¿Cuál es el oscuro secreto que no saben los ecuatorianos y Daniel Noboa se está callando? Noboa no tiene acceso al petróleo de México. Pemex le cerró el grifo, le apretó las tuercas hasta un punto que se han quedado a oscura. Yo te voy a decir cómo Daniel Noboa puede resolver el problema, incluso sin gastar un solo peso. Las sanciones están causando efectos en Ecuador, ya que no solamente México ha dejado de hacer negocios con el gobierno, sino que Rusia no le está comprando los plátanos. Colombia no le está pasando energía a través del cable que le daba corriente a unas cuantas ciudades del país. Y México no solamente dejó de refinarle los combustibles, sino que tampoco le está comprando cacaos ni plátanos. Es decir, que el principal problema es el servicio energético, pero la gente que trabaja no puede vender los productos luego que los cosecha porque los países se han peleado con Daniel Noboa tras las agresiones a la embajada mexicana. Claudia, la nueva presidenta mexicana, va tras Daniel Noboa y tras Javier Milei a cobrar el dinero de las deudas. Si ambos gobernantes no le pagan a México en las últimas horas, probablemente hayan cortes energéticos masivos y todos se van a quedar a oscuras por el día y por la noche. El nuevo gobierno mexicano tiene un plan. Quien agreda a México se va a quedar sin petróleo. ¿Están ustedes de acuerdo que México no le venda petróleo ni a Argentina, ni a Ecuador, tampoco a Perú por habernos agredido, y a Estados Unidos, que está buscando todas las maneras de involucrar a México en un conflicto? Por esa razón, Milei se atrevió a agredirnos verbalmente en nuestro propio país, buscando que el presidente mandara al ejército a detener el avión en el aeropuerto y meterlo a la cárcel para que tuviéramos un enfrentamiento con Argentina. Pero luego que se dieron cuenta que México no cayó en esas trampas, entonces se movilizaron en Ecuador y enviaron una carta a Daniel Noboa para que éste convenciera al ejército y ellos entraran a una embajada mexicana. Incluso agredieron al personal que se encontraba dentro, ciudadanos mexicanos, y eso es considerado una agresión territorial. Pero vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué está provocando los apagones? Los apagones se están provocando porque hay cortes energéticos. Daniel Noboa dijo antes de pedirle la renuncia a la ministra de Energías y Minas que había un boicot y que aparentemente unos hackers mexicanos habían saboteado todo el sistema energético para que se quedaran a oscuras millones de ecuatorianos. Pero ¿creen ustedes que México necesita tener hackers para que le hagan un boicot al sistema energético de Ecuador? ¿O simplemente es que México dejó de recibir el petróleo? ¿Cuál petróleo? El petróleo que tiene Ecuador, que no tiene refinerías y depende de las refinerías mexicanas para convertirlo en combustible. No pueden trabajar las refinerías con el petróleo crudo, sino con el ya refinado, por ejemplo, gasolina o diésel.
Pemex, que es la empresa mexicana de petróleo, le estaba haciendo el favor a Ecuador de refinarle todos los combustibles y luego nuestros barcos gasíferos eran dirigidos a los puertos ecuatorianos donde se distribuía el combustible por las gasolineras, en las plantas generadoras de energía y muchos hogares que necesitan combustible lo conseguían a través de la empresa petrolera mexicana Pemex. Aunque usted compre gasolina en una gasolinera que se llame Texaco o de cualquier otro nombre en Ecuador, tiene que saber que el combustible que hay ahí guardado, quien lo proporciona es México, aunque después que esté en el país, ellos le pongan el nombre que quieran. Se pelearon con México y ahora están a oscura, pero ¿es culpa de México o creen ustedes que la culpa de los apagones en Ecuador es de Daniel Noboa? Me gustaría saber lo que piensan todos los hispanos. Noboa no tendrá acceso al petróleo mexicano hasta que no le pague las deudas. Todo lo que tienen pendientes con México tendrán que ponerse al día porque si no se van a quedar a oscura. Es lastimoso lo que está pasando en Ecuador, una nación hermana. México incluso tenía planes de enviarle ayuda humanitaria. Se recolectaron víveres, combustibles y medicinas, pero estas ayudas humanitarias ahora la estamos dirigiendo a la Florida porque el gobierno floridano de DeSantis necesita ayuda por el desastre que provocó el huracán. Es decir, que Ecuador se quedó sin la ayuda de México por culpa de que Noboa, al entrar a una embajada, pues se rompieron las relaciones comerciales y México no puede enviar barcos hasta las costas de este país sudamericano. Además de quedarse oscura, también se quedaron sin hacer negocios con ninguno de los países aliados de México. Por eso decimos que las sanciones ya están causando su efecto. ¿Dónde lo estamos viendo? En los apagones que vive el país, en la escasez de combustible. Comprar gasolina hoy es mucho más caro que antes en Ecuador. Y aunque sabemos que a muchos le gusta la gasolina, le gusta el diésel y a Noboa el petróleo crudo, donde la mayoría de las plantas pertenecen a su familia. Noboa viene de la familia más rica del país, pero se dieron cuenta que haberse metido con México fue su peor error. Dicen que muchos tíos y primos de Noboa ni siquiera le hablan porque su negocio están quebrando por culpa que México le cerró el grifo y si no hay negocios petroleros ni le están comprando las mercancías, estos empresarios están pagando la cuota. El pueblo más pobre también es el que está pagando la factura de las malas decisiones de Daniel Noboa. Ahora te pregunto, ¿por qué razón Daniel Noboa no le pide perdón al gobierno mexicano y se evita estos problemas para que le reabran el comercio y puedan volver a comprar petróleo o mejor dicho, enviarnos su petróleo crudo para que se le refine y se le envíe convertido en combustible? Noboa no sabe gobernar ni tampoco quiere a su gente. Claudia, la nueva presidenta mexicana, va tras Daniel Noboa y tras Javier Milei. Quiere cobrar el dinero que López Obrador no le cobró. Sabemos que Javier Milei es un tramposo, un mentiroso y un agresor, pero se metió a las patadas con Sansón. México es un gigante económico, un gigante energético y petrolero, el productor más grande de combustible de la región, que le proporciona energía, escuchen bien, a Argentina, a Ecuador, a Perú, incluso México le vende gasolina a Venezuela, el mayor tenedor de petróleo, pero no tienen refinerías. Además, Cuba y otros países que dependen directamente de la refinación del petróleo mexicano y de los combustibles que vende nuestro país. ¿Cómo es posible que Javier Milei haya venido a México a insultar a nuestro país y a nuestro gobierno a sabienda de que México es un país rico, que tiene mucho dinero, que incluso le podríamos ayudar a pagar la deuda externa y mantenerlos alumbrados y así no vivan un invierno o un verano oscuro? Pero ¿qué hay con Daniel Noboa? ¿Creen ustedes que Claudia tiene cómo cobrarle? Y si Noboa se niega a pagarnos, deberíamos dejarlo a oscura por lo menos unos cuantos meses hasta que el país se canse, se lancen a las calles y lo saquen a patadas del gobierno. Dicen que ya los ecuatorianos están cansados, hartos de Daniel Noboa, que quieren hacer las paces con México y muchos se disculpan con los mexicanos por las agresiones de su presidente, ya que esto no los representa a ellos como ciudadanos. Los ecuatorianos son personas humildes, gente trabajadora y buena y son considerados amigos de México. Pero lo mejor de todo,
quien agrede a México no se le venderá petróleo. ¿Creen ustedes que las decisiones que está tomando el nuevo gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum son de no hacer ningún tipo de negocio petroleros con estos agresores? Por esa razón, ya Daniel Noboa y Javier Milei están viviendo las consecuencias y van a tener serios problemas energéticos si no le piden disculpa al gobierno mexicano. Pero también habría que preguntarle a los mexicanos si están de acuerdo en perdonar a Milei solo porque le pida disculpa al pueblo sin pagar las deudas. ¿Están ustedes también dispuestos a perdonar a Daniel Noboa, quien agredió a los mexicanos enviando ejército para que golpearan a nuestra gente solamente porque Noboa diga, miren, le pido disculpa, mándenme petróleo, estamos a oscuras, no estamos vendiendo los plátanos, ni los bananos, ni el cacao y todos los productos se nos están pudriendo? Necesitamos hacer comercio, reábranos las puertas nuevamente. ¿Creen ustedes que México debería mantenerla cerrada hasta que primero esas disculpas sean sinceras, que Daniel Noboa sea retirado del cargo gubernamental como presidente y que tengan que pagarle a México hasta el último centavo de todo lo que se le debe por el petróleo? Y si no, de lo contrario, ya Pemex tiene otros compradores que nos están pagando con billetes verdes. Nos estamos refiriendo a España, quien se ha encargado de comprar todo el superávit energético que México le vende, que iba dirigido antes a Argentina y a Ecuador, y ahora lo estamos enviando a las costas europeas. ¿Qué está provocando los apagones en Ecuador? Podríamos decir que las empresas energéticas, podríamos acusar a México y decir que por culpa de México no están llegando los barcos con combustible. Pero el verdadero problema por el que está pasando un caos energético en el país se llama Daniel Noboa. El oscuro secreto que tiene Noboa es no querer arrodillarse ante México y Estados Unidos lo apoya. Pero si no lo hace, van a pagar la factura los más pobres, que tendrán que pagar carísima la factura eléctrica sin ni siquiera recibir energía y no podrán comprar combustible, aunque las gasolinas van a seguir subiendo este fin de semana. Daniel Noboa no tiene acceso al petróleo mexicano ni a las refinerías de Pemex, y esto hará que las gasolineras comiencen a subir los combustibles. Se dice que incluso los combustibles llegan costando un precio en las estaciones de combustible, pero cuando se le van a vender al público lo incrementan y están teniendo un monopolio, y Noboa se hace de la vista gorda sabiendo que esto está asfixiando los bolsillos de los más pobres. La gente prefiere andar a pie que en un automóvil porque es casi imposible encontrar combustible y cuando lo encuentran hay que pagar unos precios exorbitantes. Las sanciones causan efectos en Ecuador y la energía es el principal afectado del país. ¿Cuántas noches en la semana se está yendo la luz en Ecuador? ¿Cuántos días sin energía eléctrica ha habido por tu casa, en tu sector? ¿Crees que se está yendo la luz más en el gobierno de Daniel Noboa que en los gobiernos anteriores? Me gustaría saber cómo vive la gente en Ecuador y cuál es el problema energético real que están teniendo. ¿Qué tan difícil es que llegue la energía eléctrica hacia los hogares? Claudia va detrás de Daniel Noboa y de Javier Milei. ¿Estarían los mexicanos dispuestos a aceptarle la disculpa a Javier Milei y a Daniel Noboa si traen el dinero de las deudas? ¿Creen ustedes que se le debe reabrir las puertas al comercio petrolero con México? Pero ojo, no vengan a pagarnos con los dólares estadounidenses, esos que pierden valor. Tienen que utilizar el petropeso, la nueva moneda mexicana, para la compra y venta de los hidrocarburos a nivel internacional, ya que México dejó de utilizar los dólares, incluso está vendiendo sus reservas. México es una nación rica, poderosa, una potencia mundial y ahora es quien dicta cómo y por qué quiere vender sus hidrocarburos. Lo más importante, quien agreda a México desde ahora no se le venderá petróleo. Los mexicanos tienen en sus manos el poder decidir a quién le van a vender combustible, con quién van a hacer negocios energéticos y si no les conviene, pues no venderán petróleo crudo. Me gustaría saber lo que piensan ustedes sobre la crisis energética en Ecuador y por qué se están quedando a oscura. ¿Cuál es el oscuro secreto que no quiere revelar Daniel Noboa y que México se lo va a revelar a todos los ecuatorianos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like.
A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.